Muy buenos días tengan todos ustedes, bienvenidos a Memorial del 2024. Pues mientras estamos inmersos en la reforma al Poder Judicial, pocos se dan cuenta de que hay otra que corre en paralelo y que no es menos importante, incluso yo diría que es vital para la transformación democrática de este país, y se trata ni más ni menos que de la reforma electoral. Hay algunas justificaciones que esgrime eh, el gobierno de la República, el presidente Andrés Manuel López Obrador, para emprender esta reforma electoral, pasando por alto incluso el hecho de que por allí estuvo Lorenzo Córdoba Vianello como presidente del INE, Ciro Murayama y su camada, y también pasando por alto el hecho de que el Tribunal Federal Electoral estuvo mucho tiempo en manos de Reyes Rodríguez Mondragón y que los calderonistas también están incrustados ahí en el Tribunal Federal Electoral. No son solo esos las motivaciones para la reforma electoral, y que digo que ha corrido un tanto cuanto desatendida por la sociedad, porque por una parte, insisto, la reforma al Poder Judicial está jalando la atención de la gente, pero también por el hecho de que todavía estamos inmersos en la conclusión del proceso electoral 2024, que ahora está llegando después de haber pasado por los organismos electorales estatales, sus tribunales estatales, las salas regionales, ahora está llegando a la sala superior, al Tribunal Federal Electoral. Ya desde ahí se pueden dar cuenta de cuánta burocracia intervino para tratar un solo tema, y el único que tiene una capacidad de fallo, de decisión definitiva, es el Tribunal Federal Electoral. Entonces, ¿para qué diablos queremos a los otros? Nos inventamos puestos para colocar a los cuates. En fin, son esas, entre otras, las argumentaciones del presidente López Obrador. Primero, que tenemos uno de los organismos electorales más caros del mundo. Por otra parte, toda esta duplicidad de funciones y lo que le cuesta al erario mantenerlas con organismos electorales locales y tribunales locales que no tienen la última palabra y que hay que recurrir al Tribunal Federal Electoral, a su sala superior. Son dos de los argumentos, pero también hay otro de no menor relevancia, que tiene que ver con la injerencia de los gobernadores en la decisión de a quién colocamos al frente de los organismos electorales locales, lo mismo que de los tribunales. Y hay dos ejemplos muy concretos de cómo esto falla. Los más representativos son el de Jalisco, donde yo todavía lo pongo en tela de juicio a pesar del enorme cúmulo de irregularidades, donde muy probablemente se eche atrás la elección, porque solo se contaron los votos a favor de Movimiento Ciudadano, y los que iban a favor de Morena aparecieron en bolsas de basura en otros sitios y no se contabilizaron. En el caso de Guanajuato, pues es evidente que la titular del órgano electoral estuvo siempre también protegiendo la elección a favor del gobierno panista, incluso a veces negándole el registro, haciendo todo, generando todas las trabas burocráticas en su momento para negar el registro de los candidatos de Morena, eventualmente negándole protección, como exige el mecanismo, a una de las candidatas que al final fue asesinada, entre otras lindeces, por mencionar solo algunas. Pero esos dos casos son ejemplo claro de cómo los gobernadores inciden en el nombramiento y en la actuación de los titulares de los órganos electorales. En fin, insisto, seguimos muy distraídos en la reforma al Poder Judicial, que tiene un gran peso, pero la electoral es de verdad importantísima para el avance democrático. Sobre todo porque muy probablemente se dé primero, antes, antes que la reforma al Poder Judicial, porque se requiere ya un órgano electoral definido, integrado, justamente para manejar la elección de nuevos jueces, magistrados y ministros en el Poder Judicial Federal. En fin, esto, al igual que en el caso del Poder Judicial, va a desembocar
también en la rebelión de los órganos y tribunales electorales estatales, sin mucho éxito me parece a mí, porque en la mayoría de los estados que ganó Morena, para empezar, esto es una reforma constitucional, para lo cual ya tendrá mayoría en el Congreso de la Unión, Morena y sus aliados, y en las más o menos 25 entidades que va a obtener Morena, pues se requieren solo 16 o 17, si mal no tengo entendido, para que también los congresos estatales aprueben esa reforma constitucional, porque las reformas constitucionales pasan también por los congresos de los estados erigidos en constituyente para validarla. Y pues en esos congresos locales también tienen mayoría Morena y sus aliados. Así que es inminente también la reforma a los órganos electorales, al sistema electoral mexicano. Es importantísimo llevarlo a cabo, pero no solo le pega a los órganos electorales. El INE va a absorber las funciones de los OPLES, insisto, órganos electorales locales por una parte y sus tribunales, sino que además también toca a los partidos políticos y al Congreso de la Unión mismo, porque plantea, por una parte, la disminución de los recursos que se canalizan a los partidos políticos y que pues suelen servirse con la cuchara grande sus dirigentes, y que ni la militancia ni en las entidades ven un centavo. Y por otra parte, en el caso del Congreso de la Unión, también hay una disminución a 300 diputados y 64, si mal no recuerdo, senadores. Es una disminución considerable. Y también habla de los plurinominales. No desaparecen, pero evidentemente hay un mayor acotamiento a que ciertos personajes, entiéndase Alito Moreno y Marco Cortés, personajes de esa calaña, o el propio Manlio Fabio Beltrones, o Luis Donaldo Colosio Jr., bueno, en fin, hay toda una pléyade de impresentables que no deberían llegar vía plurinominal al Congreso de la Unión. En fin, se plantea una reforma a fondo también en el órgano electoral, muy probablemente deba estar lista antes que la que se está realizando en el Poder Judicial. Vamos a ver, porque por ahora tanto el Tribunal Federal Electoral como el INE, lo mismo que los organismos electorales locales y sus tribunales estatales, están todavía inmersos en este proceso electoral 2024, y para cuando los despierte la realidad, ni siquiera las manos van a meter. Y además cuestionaría si pueden y si deben. Ni hablar. Yo recuerdo que en el 96, cuando se dio esa gran reforma en la que el órgano electoral salió del poder y control de la Secretaría de Gobernación, junto con un amigo muy querido para mí, hicimos un trabajo sobre esa reforma electoral 1996, y hablábamos justamente, y échenle cuentas de 96 para acá, de esa duplicidad de funciones cuando en ese entonces podía asumirlas el recién nacido Instituto Federal Electoral, integrado por un Consejo General Ciudadano, y que podía absorber las funciones de los órganos electorales y tribunales locales. En el caso del Tribunal Federal Electoral, absorber esas de los tribunales locales, y en el caso del naciente IFE, absorber las funciones de los órganos electorales locales. 1996. Bueno, tardó un poquito, pero es satisfactorio decir que hace casi 30 años teníamos razón, y apenas se va a emprender una reforma de esa naturaleza. Pequeño triunfo, ahora falta que se concrete. No es que uno se adelante al tiempo, pero el diseño institucional, cuando uno lo analiza, se da cuenta dónde están las duplicidades, las trampas, los intentos de quien tiene todavía el poder de seguir prolongando
eternizando la transición política a la democracia, y en gran medida eso fue la reforma de 1996 y las subsecuentes, porque si ustedes recuerdan, la última reforma a las leyes electorales que se hizo, y me acuerdo que era Manlio Fabio Beltrones el que estaba al frente de una de las cámaras, el argumento era que iban a bajar los costos de las elecciones, y no ocurrió así. Aumentaron sensiblemente e incluso muy considerablemente también aumentaron los recursos para los partidos políticos. Tramposos salen a decir una cosa y terminan aplicando otra. Pero bueno, insisto, este estudio que hicimos en 96, un amigo querido y yo, pues hoy está por concretarse y no podía dejar de citarlo, y por tanto tampoco puedo dejar de congratularme con este intento. Si le falta o no le falta discutirlo más a fondo, hasta donde yo sé todavía no hay propuestas de realizar foros como con la reforma al Poder Judicial. No sé si se vaya a discutir. En fin, eso ya será cuestión de los presidentes, tanto el que está en funciones, López Obrador, como de Claudia Sheinbaum, su equipo de trabajo, y de la voluntad de ir a fondo, ya no a cuentagotas, porque ya no estamos para aguantar otros 30 años viendo el desastre del diseño institucional y no corrigiéndolo. Y esta reforma, por lo menos en los aspectos que un servidor y un amigo tocaban en aquella época, son los que ahora se están tocando. Que el órgano electoral federal asuma la carga de las entidades federativas, que el Tribunal Federal asuma las funciones de los tribunales locales, que se disminuya el número de integrantes del Congreso de la Unión, que se reduzca, para respetar el derecho de las minorías, el número de plurinominales, y que la democracia no salga tan cara, y que a final de cuentas se consiga el objetivo es ese, ver la democracia más de cerca y no esperar otros 30 años para que en el diseño institucional se mejoren las cosas. En fin, vamos a ver cómo reaccionan tanto el INE como los soples en las entidades federativas y los tribunales, empezando por el federal. De esto voy a hablar en la siguiente entrega. Hasta aquí por ahora. Comentarios, críticas, sugerencias son bienvenidos. Denos un like, suscríbanse, cuídense mucho. Hasta pronto.